hablando de tener fe salvaje en un mundo vacío de fe. Y una de las cosas más impresionantes cuando uno lee el Nuevo Testamento es ver cómo Jesús puso permanentemente a sus muchachos en situaciones imposibles. Todo el tiempo Jesús le decía a sus discípulos: vayan y hagan esto, no se puede, vayan y háganlo, no podemos. Y después veían cómo Dios los ayudaba y lo hacían. Y así hacían un montón de cosas para las cuales no estaban preparados. Y cuando Jesús comenzó a elegir a quienes se convertirían en sus famosos 12 apóstoles, cuando llamó a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, Él dijo lo siguiente. Jesús les dijo: síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Lo interesante de todo esto, que se lo dijo después de que había estado toda una noche, eran pescadores y no habían pescado ningún pescado. O sea, eran pescadores de peces y no pescaban, y Jesús los manda a pescar hombres. Era muy difícil para ellos. Entonces los discípulos: no vamos a poder, sí van a poder, no vamos a poder, sí van a poder, no van a poder, sí van a poder. Y después Jesús les dice algo más grande todavía. Les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago. Ya con eso era mucho. Y hará obras más grandes. Y los discípulos: no, Jesús, no se puede. Sí se puede, no se puede, sí se puede, no se puede. Y sí, porque Jesús estaba en 3 años formándolos para cosas increíbles. Jesús tuvo un plazo muy corto de tiempo para prepararlos, para que hicieran cosas que ni ellos imaginaban. Y si quieren ver algo de esto, hay una historia muy conocida. Jesús había estado enseñando todo el día. Las Escrituras no nos dicen nada de qué había enseñado, pero Jesús hablaba, y de repente los discípulos tenían hambre, y como no querían decir que ellos tenían hambre, le dicen lo siguiente a Jesús. Al atardecer, los discípulos se acercaron diciendo: el lugar está desierto y la hora es avanzada. Despide pues a las multitudes para que se vayan a las aldeas, se compren alimentos. Y Jesús mira a toda la multitud, los mira a los discípulos y les dice: no hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. A lo que seguro pensaron: otra vez nos pones en esta cosa rara, Jesús. Y sí, estamos justamente en esta serie donde Dios nos invita a no ser personas comunes, sino a gente que tenga una fe viva, activa y salvaje a pesar de las circunstancias. A tener una fe en medio del dolor, una fe en medio de la angustia, en medio de las cosas que no entendemos. Fe viva, activa y salvaje a pesar de las circunstancias. Por ahí hoy está pasando por alguna circunstancia difícil y seguir creyendo. Una fe en medio de lo que no entendemos. Una fe para dar pasos de fe. Porque al final de cuentas la fe no es algo cerebral, no es algo simplemente de creer cosas. Por eso la invitación de Jesús fue: sígueme. Y seguir es un paso a la vez, es seguir a alguien que va caminando. Creer no es algo que me deja estático, pero seguir me invita a cambiar. Quiero que te muevas, quiero que vivas, quiero que respondas, quiero que cambies de forma de vivir. Jesús te invita a un movimiento, te invita a moverte a sus pasos. No simplemente te invita a creer cosas buenas. Mucha gente cree cosas buenas, pero no cambia el mundo. ¿Quién cambia el mundo? Aquellos que se deciden a hacer algo con lo que creen. Ahora, el gran problema es que finalmente la iglesia terminó de hacer una reducción de sígueme y solamente dijo créanme. Entonces las personas simplemente creyeron, pero no hicieron nada. Las personas creen en cosas buenas, van a la iglesia y creen en cosas buenas, pero no cambian su vida, no hacen nada bueno por nadie, siguen viviendo sus vidas a su manera. Creen bien, si ustedes le hacen un buen reportaje, sí, creemos todo bárbaro, pero cuando vamos a la vida cotidiana, cuando vamos a las cosas que vemos, a ver cómo se comportan, qué hacen, son iguales que cualquier otro tipo de personas. Pero Jesús no invitó a la gente a simplemente creer en cosas verdaderas, sino nos invita a cada uno de nosotros a vivir una vida maravillosa, una vida suprema, con una confianza audaz en Dios. Por eso, esta vida de este tipo de personas que siguen a Jesús es una vida que tiene confianza en Dios. Si yo le pregunto a ustedes, ¿tienen confianza en Dios? ¿Qué me dirían?
Sí. Ahora, ¿cómo sé que si confío en Dios? Cuando Dios me dice que haga algo y lo hago. Cuando Dios me pide que haga algo y lo hago. Cuando Dios me pide que empiece algo y lo hago. Cuando Dios me dice que deje algo y lo dejo. Porque Dios es honrado por nuestra fe. Una fe en Él viva, activa y salvaje. Y cuando hablo la palabra salvaje, una palabra salvaje porque es una fe en medio de lo que no entendemos. Una fe en la cual yo creo a pesar de que no veo ningún resultado inicialmente. Una fe sin saber a dónde vamos. Porque creer sin hacer, y ese es el gran problema para un montón de personas que van a la iglesia, te hace una fe muy frágil. En el momento que venga una crisis, no vas a tener fe para superar las crisis. Por eso la pregunta que uno tiene que hacerse cada día, cada mañana, es la siguiente. ¿Qué haría yo? ¿Qué harías vos en tu vida? Si tuvieras la absoluta confianza de que Dios está con vos. ¿Qué haría yo? ¿Cómo trataría a la gente? ¿Cómo caminaría en esta vida? ¿De qué manera hablaría? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Cómo gastaría mi dinero? ¿Qué evitaría? ¿Qué haría en mi vida si yo estuviera seguro y confiado realmente de que Dios está conmigo? ¿Estoy confiado en mi economía? ¿Estoy confiado en mis relaciones? ¿Estoy confiado en mis cosas, en mi salud? ¿A quién tendría que pedir perdón? ¿A quién perdonaría? ¿Qué tipo de vida llevaría si yo tuviera la absoluta confianza de todo lo que dice Dios es verdad y que Dios está conmigo en todas partes? Así que en esta serie nos estamos preguntando, porque hemos visto, todos conocemos gente de mucha fe, gente que ha pasado por cosas terribles, gente que ha tenido una vida difícil y siguen creyendo, gente que ha sufrido pérdidas terribles y que uno dice, ¿cómo siguió creyendo? ¿Cómo siguió adelante? Si a mí me hubiese pasado eso, yo no creería más. Yo dejo el camino de Dios. Y sin embargo, siguieron creyendo. Y estas personas tienen algunas características en su vida que son los ingredientes esenciales que uno tiene que tener para tener una fe. Por eso la pregunta que estamos haciéndonos es, ¿cuáles son los ingredientes esenciales que cuando se combinan dan como resultado una fe de qué tipo? Duradera, que hoy tengo y mañana también. Que la tengo cuando todo va bien y cuando todo va mal, que la tengo cuando soy chiquito y adolescente y cuando soy un anciano, que la tengo cuando tengo salud y cuando no tengo salud, cuando tengo trabajo y no tengo trabajo, cuando estoy solo y estoy acompañado. Fe duradera. Porque todos conocemos gente que ha abandonado la fe, ¿verdad? Gente que algún día tuvo fe y hoy ya no tiene. Y por ahí vos sos así, tuviste fe en un tiempo y hoy ya no la tenés. ¿Cómo tener una fe duradera, que se manifieste en el trabajo, que se manifieste en la casa, que se manifieste en el matrimonio, que se manifieste con mis hijos, que se manifieste en medio del dolor, de las noticias malas, de la angustia y de las cosas que no podemos enfrentar? Y hemos visto, y vamos a ir viendo, 5 ingredientes esenciales. El primero que hemos visto el domingo pasado es la enseñanza práctica. La enseñanza práctica significa abrir la Biblia o escuchar la Biblia y dar un paso de fe de creer que lo que Dios me dice es verdad. Por ejemplo, Dios te dice, andá y perdoná a Pancracio. Y vos decís, no voy a perdonar a Pancracio, me tiene podrido Pancracio. Ya todas las veces lo perdono y estoy podrido. Y Dios te dice, bueno, andá a perdonarlo, porque tenés que perdonar como fuiste perdonado. No voy a perdonar a Pancracio, no voy a perdonar a Pancracio. Decir, bueno, voy a perdonar a Pancracio. No sabés qué va a pasar, no sabés si Pancracio te va a mandar a freír churros cuando vas a perdonarlo o qué. Y das el paso de fe, das el paso de fe, lo perdonás y del otro lado recibís la misericordia de Dios con tu obediencia. Porque cuando nuestra obediencia se cruza con la fidelidad de Dios, nuestra fe, ¿qué hace? Crece. ¿Cómo crecemos en la fe? Y cada vez que aplicamos la Biblia, le hacemos caso y vemos que Dios está del otro lado. ¿Le pasó así o no? ¿Le pasó que usted, por ejemplo, estaba ahí y no sabía qué hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Hago lo que Dios quiere? ¿No hago lo que Dios quiere? ¿No me conviene? ¿Sí me conviene? ¿No me conviene? ¿Sí me conviene? Y aunque no me convenga, lo hago. Y del otro lado está Dios ayudándome. Por ahí una mentira, ¿no? Por ejemplo, estás en un trabajo y decís, y si no miento me echan, y si no miento me echan, y si no miento pierdo plata, y Dios me dice que tengo que ser verdadero, pero no me conviene mentir, no me conviene decir la verdad, tengo que decir la mentira. Y entonces de repente digo, no, bueno, voy a obedecer a Dios, digo la verdad, y del otro lado me encuentro con el abrazo de Dios y su fidelidad, porque Él me ayuda cuando yo lo obedezco.
Y mi fe crece, porque valió la pena. ¿Le pasó esto? Uno va creciendo en la fe cuando aplica la palabra de Dios en su vida. Y uno se da cuenta que la fe puede ser débil o una fe fuerte, porque la fe es como un músculo. Si no la ejercitas, se atrofia. Bueno, a veces, si vos no ejercitas tu fe, si vos no creés lo que Dios te dice, es muy probable que cuando venga una crisis no tengas fuerza para enfrentar tu vida. Porque todos sabemos que esta es una vida complicada. Mañana puede venir una noticia que no esperabas. Si no tenés fe, tu casa se puede venir abajo y va a haber una desgracia muy grande. La segunda cosa que hace que crezca y estalle nuestra fe y que vamos a ver hoy es el ministerio personal. ¿Qué es el ministerio personal? Bueno, cada persona que tuvo una historia de fe tiene este tipo de historias. Una vez alguien me desafió a hacer algo. Yo no me sentía preparado, la verdad que no tenía fuerza para hacerlo, no creía que podía hacerlo, pero de repente lo hice y Dios me bendijo y mi fe creció. Yo les cuento mi historia. Mi historia, cuando yo tenía 15 años, estaba yendo a una iglesia que tenía muchos campamentos para niños. Yo tenía 15 años, pero bueno, mirá que chicos de 15 años que parecen mayores, yo no parecía mayor, yo parecía más chiquito que 15 años y tampoco era un tipo muy maduro, así que parecía de 13, 12, de 15, pero de 13. Y de repente hubo un campamento donde había chicos de 12 años. Y me dijeron, te necesitamos para que vayas al campamento y seas líder de los chicos de 12 años. Yo nunca en mi vida había dado nada a nadie. O sea, nunca había dado un tema, nunca nada. No tenía la menor idea que era eso. Y vino alguien y me dice, yo confío que lo puedes hacer. Y yo le digo, no voy. Si vas, no voy. Si vas, no voy. Si vas, no voy. Fui. Resulta que fui. Y por supuesto, estos pibitos de 12 años habían vivido 10 vidas las que yo había vivido y fue muy gracioso porque no me escuchaban nunca. Yo hablaba, por ahí como ustedes me están haciendo ahora, yo hablaba y no me daban bolilla. Y yo hablaba, les decía la historia bíblica y ni bolilla me daban. Al día siguiente yo hablaba y menos bolilla me daba. Y así fue toda la semana, era un parto. Yo me acuerdo y yo le decía al líder, no, pero estos chicos me dan bolilla. No, pero está yendo bien. Miren lo que me hicieron. Un día me agarraron y me ataron en la cama. Me ataron todo. No sabe lo que me hicieron. Era para que yo deje el evangelio, para que jamás, nunca más hable con nadie. Y así fue todo el campamento. Fue una tortura psiquiátrica. El último día fue muy gracioso. El líder del grupito de estos 12 años dice, pobre profe, vamos a escucharlo hoy. Y me escucharon. Y algunos chicos tomaron alguna decisión por Jesús. Y yo esa misma tarde fui y le dije al líder, pasó esto. Y esa fue la primera vez. Toda mi vida estuve en campamentos. Todavía sigo estando en campamentos. Cada vez que me llevan a un campamento voy. Porque Dios me usó ese día y me hizo tomar el paso de fe cuando no tenía la menor idea qué hacer, cuando yo también era medio desastroso, di el paso de fe, lo obedecí y del otro lado me encontré con la fidelidad de Dios. Ese empujón de Dios que te da para entrar en el juego, ¿no? Es como con los partidos, ¿no? Están todos los suplentes y de repente se lesiona a alguien y viene y dice, anda vos. No, ahora no, ni calenté, anda, ahora. Pero no, ni calenté, dale, entra a jugar. Bueno, Dios te invita a jugar en su reino. Dios no quiere espectadores. Dios quiere gente que entre a jugar y marca la diferencia. Y todos tuvimos esta experiencia, ¿no? Y usted se identifica conmigo la primera vez que hizo algo. Estas cosas pasaban. Por ejemplo, estaba muy nervioso. Me sentía sobrepasado. Me sentí sin la capacidad para hacerlo. Y este miedo, que todavía yo tengo cada vez que subo a predicar, es lo que Dios usa. Gente que no es segura en sí misma, sino que es segura en Dios. Pero hay algo que uno sabe y se da cuenta y te va a pasar en la vida, que uno sabía que esto era lo que Dios me estaba impulsando a hacer. Y yo veo acá guías de grupo pequeño y por ahí cuando empezaron dijeron, no, yo no puedo, y de repente estaban enfrente del grupo pequeño, ¿o no? ¿Viste? Y así pasa. Y uno dice, yo no estoy capacitado, yo no puedo hacerlo. Y ahí estás haciéndolo. Porque Dios utiliza gente que, aunque quería dar marcha atrás, siguió adelante. Porque todos cuando empezamos a servir a Dios, algún día dijimos, no, yo abandono, ¿o no?
Es más, por ahí vos estás sirviendo y digo, yo abandono. No abandones, porque Dios está de tu lado. Y Dios te acompaña. Y Él no te deja jamás. Porque cuando uno sigue adelante, en medio de la incapacidad, porque todos los que servimos a Dios estamos incapaces, para decir sí a Dios, para el beneficio de quién, de otras personas, nuestra fe crece. Mi fe crece cuando de repente veo que en mi casa, por ejemplo, los que tienen grupo pequeño, se abre para que otra gente esté ahí y escuche la palabra de Dios. Mi fe crece. Mi fe crece cuando sirvo a otra gente, cuando sirvo a otras personas. Cuando superamos la incompetencia, ¿no? Ahora, de hecho, algunos de ustedes, mientras yo cuento esto, están luchando porque hace rato que Dios le dice que haga algo y no hacen nada. Hace rato que Dios te pide ciertas cosas y no las haces. Hace rato que Dios te está desafiando a hacer algo y no lo haces. Y Dios te dice, te está empujando, pero dice, no estoy capacitado, no estoy en el mejor tiempo, estoy en un tiempo distinto, no puedo, no estoy organizado. Y te perdés el empujón. Y te perdés entrar en el juego. Y sabes una cosa, cuando te resistís, tenés que recordar lo siguiente, todos nos resistimos. Yo después de ese campamento no quería jamás volver a dar nada, la verdad, ¿eh? Y al año siguiente, otra vez. Me gustaría que vayas al campamento. No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. ¡Ta! Es una prueba de fe cuando uno se siente inseguro. Uno se siente inseguro, es una prueba de tu fe. Así que tenés que hacer las cosas que Dios te pide. ¿Por qué? Y esto es muy importante, no tenés idea de lo que está en juego cuando tu decisión es sí a Dios. No tenés idea de lo que está en juego cuando vos le decís sí a Dios. No tenés idea. Y te la perdés, sin Él. Y si no me creen, pregúntenle a los discípulos, que recién estábamos viendo, los discípulos estaban ahí, le dijeron darle de comer, pero quiero que ustedes entiendan un poquitito el pasaje, el contexto. Resulta que se acuerdan de Juan el Bautista, lo cual se acuerdan de Juan el Bautista, que era el precursor de Jesús. Bueno, justo lo habían matado, Jesús estaba muy consternado. Entonces el relato de Mateo 14:13 dice que cuando Jesús oyó esto, lo que le habían hecho a Juan el Bautista, subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo. Jesús cada vez que quería estar solo se agarraba la barca y se iba a otro lado. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Jesús se iba, lo siguió por tierra, se fueron por la costa, como si fuera un lago, se fueron todos por la costita y llegaron a donde Jesús estaba del otro lado. Entonces cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud. Y cualquiera de nosotros que estaba cansado y angustiado hubiese dicho, váyanse a la casa de una vez por todas. Pero ¿qué tuvo Jesús? Compasión. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos por la gente, compasión. Porque miren, cuando Dios te pide que le sirvas, no es cuando estás descansado, cuando todo te va bien, cuando no te duele nada, cuando tenés mucha plata, cuando tenés posibilidades de estar bárbaro. No, Dios te pide que le sirvas en medio de las cosas que no te gustan, que no están bien, que no son cómodas, porque lo mejor de tu vida siempre está fuera de tu zona de comodidad. Rabí, la gente no tiene comida. Muchos no han comido desde hace días, otros han viajado grandes distancias. Bien, denles algo de comer. No tenemos comida. Y ellos tampoco. ¿Podrían traerme algo? Seguro alguien tiene algo de comida, aunque sea muy poca. 5 hogazas de pan y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para una multitud? Es un maravilloso pan, Telémaco. Sé que no es suficiente. ¿Lo es para mí? Puedo hacer mucho con esto. Gracias. Bendito seas, Dios nuestro, Rey del universo, que nos brindas el pan de la tierra. Que coman. Organicen a la gente en grupos de 50 y de 100. Reúnan 12 canastas para distribuir los pescados y el pan. ¿Que no fui claro? Páselas adelante. Que coman. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguna otra canasta? ¿Nadie? Tengo otra. Tú corta este y pásame Necesito cortar esto también. otro. Gracias. Sí. Aquí tengo otro trozo. Hola. Eso es todo. Eso es todo. Telémaco, aquí tienes tu cesta.
¿Qué? ¿Qué es? Yo no lo entiendo. ¿Es en serio? ¿Ya vieron? Esto es un milagro. Los mantuve aquí todo el tiempo dándoles comida espiritual. Pero es obvio que ya necesitan comida material. ¡A comer! Toma unos. Este es bueno. ¿Quién quiere más pan? Voy para allá. Aquí tienes, señor. Este es para ti, pequeño. Cada vez que Jesús nos invita a hacer algo, te invita a hacer cosas imposibles. Y yo imagino a Jesús riéndose, diciendo, este va a tener miedo, no va a entender nada, va a decir que no. Y después, dígame la verdad, no es que cada vez que uno se pone a servir al Señor, después uno dice, no puede ser. ¿Le pasó esto? ¿Le pasó? Dijo, no puede ser. Señor, despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad que se vayan, denles ustedes de comer. ¿Y sabés qué pasa en la vida? Jesús te invita a ser parte de la solución de los problemas de este mundo. Parte de la solución de los problemas de este mundo. Y es interesante porque Juan, que relata también la multiplicación de los panes, dice que Jesús les dijo esto ¿para qué? Para ponerlos a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. Porque cuando él pregunta, lo que le trajeron fue un almuerzo de niño. Un almuerzo de niño. Una lonchera. Y con eso Jesús hizo milagros. La pregunta es, ¿qué tenés vos en tu lonchera? ¿Qué tenés en tu vida? ¿Qué tenés para dar? ¿Qué tenés para dar a este mundo? No que te den, ¿qué tenés vos para dar? ¿Qué tenés para dar? Porque de eso se trata la vida. Y ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y Jesús sonríe y le dice, tráiganmelos aquí. ¿Te animás a traer tu almuerzo? Lo que vos sos, tus capacidades, tus talentos, para beneficio de otra gente. Esta escena es muy linda, ver a Jesús riéndose. Y a veces vos perdés la sonrisa porque no te ocupás de otra gente. Estás tan preocupado por vos que no te preocupás por otros. Y la gente más feliz, al revés de lo que uno escucha todo el tiempo, es la persona que deja de mirarse el ombligo y que mira a otro. La gente más feliz es la que se dedica a otra gente. Y ahí, cuando incluyo la familia, porque me dicen, no, yo me preocupo por mi familia, está bien, eso es bárbaro. Pero no finaliza ahí, ¿eh? Ese es el inicio. Hay otras personas que te están necesitando. Pero estoy en un momento difícil en mi vida, y ahora tengo los niños chiquitos, ahora soy un abuelo y no puedo manejar, no puedo hacer esto, ahora soy chiquito y pequeño, soy adolescente. En toda etapa de tu vida, Dios te quiere utilizar. Jesús le dijo, tráiganmelos aquí. Por eso la pregunta que quiero hacerte esta noche es la siguiente. ¿Qué es lo que te duele de esta vida? ¿Qué es lo que te molesta de esta vida? ¿Qué es lo que tenés carga en tu corazón? ¿Los niños? ¿Los preadolescentes? ¿No será que Dios te está llamando? ¿No será que Dios te está llamando a ayudar en el ministerio de niños, a trabajar con los adolescentes de esta iglesia, con los jóvenes? ¿No será que Dios te está llamando a abrir tu casa para un grupo pequeño o para ayudar en lo que sea?
Porque Dios te molesta. Ahora, si vos te quedás toda tu vida sentado, solamente creyendo, te perdés la aventura. Los discípulos se fueron riendo cada vez más con Jesús. Y aparte, cada vez que pasaba algo, aprendían más. Ahora, si no salís de tu lugar, vas a aburrirte toda tu vida y te vas a morir así. Hay gente que no conoce la aventura. Lo mejor está fuera de tu zona de comodidad. Siempre. Dame lo que tenés. ¿Qué tenés? Algunos de ustedes tienen algo de tiempo para dar a la gente, ¿no? Piensen la cantidad de tiempo que usan un celular. ¿No sería bueno dedicarse a otros? Algunos tienen dinero para compartir con otros. ¿Qué es lo que tienes ahí? Algunos tienen abrazos para dar, ¿no? Se te van los años. ¿Cuándo lo vas a hacer? Jesús dijo, luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y alzando los ojos al cielo los bendijo. Y después de partirlos, los dio ¿a quiénes? A sus discípulos. Él podía haber repartido, ¿no? Caía el pan del cielo, tomen. ¡Fua! Pero Jesús, ¿a quién utiliza? A vos, a vos, a vos, a vos, a todos. Todos tienen algo para dar. Todos. No, pero si usted me conociera, pastor, tenés para dar. Y pero mi vida no es una vida buena, tenés algo para dar. Y pero no estoy preparado, tenés algo para dar. En las iglesias a veces capacitamos tanto a la gente que nunca saben a correr. Y la verdad es que Jesús siempre nos enseña a que las personas aprenden en el camino. Los discípulos aprendieron en el camino. Y vos vas a aprender en el camino. Porque ellos saben qué hicieron cuando empezaron. Imagínense que vieron esa escena, ¿no? Ahí cortando los cinco panes y 2 peces y distribuyéndolos y quedando como unos estúpidos ahí. Porque Jesús dijo, que coman. ¿Y qué hacemos con esto? Pero Dios te invita a dar un paso de fe. Eso es caminar por fe. ¿Qué es caminar por fe? Hacer cosas que vos no podés hacer. Cosas que no podés hacer. Todos nosotros tenemos más para dar de lo que estamos dando. Todos. Ahora, vos podés vivir tu vida para vos, para tu familia, para tus cositas, para tu pequeña historia. Y está bien, vas a pasarlo bien y Dios te va a bendecir con una cosita u otra. Pero te perdés la aventura, ¿eh? La aventura está fuera de tu zona de comodidad. Siempre, 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 siempre. Porque andar por fe es hacer algo que sabes que no podés hacer y hacerlo de todos modos. El relato dice que todos comieron hasta quedar satisfechos y recogieron los pedazos sobrantes y con eso llenaron 12 canastas. Tremendo, ¿no? Un almuercito, 12 canastas. ¿Qué puede hacer con tu vida, Dios? ¿Qué puede hacer con tu vida? Así como cambia el mundo, ¿eh? El mundo cambia con pequeñas historias, no con grandes historias. El mundo no lo cambian los gobernantes. El mundo lo cambiamos nosotros. En las pequeñas cosas que podemos hacer. El mundo no lo cambian los poderosos. Lo arruinan. Este mundo está así gracias a los superpoderosos de esta tierra. Horribles personajes siniestros que dominan y que destruyen la historia. Pero vos y yo somos llamados a redimir la historia. Hacer cosas que cambien la historia. Pequeñas historias, que son grandes historias. Por eso, lo que quiero que digas conmigo, y este es el cambio que hace que cambien las comunidades y cambie el mundo y cambie todo, es lo siguiente: haré lo que pueda hacer. Y eso es importante, lo que pueda hacer. Los discípulos que hicieron, entregaron los panes, más ellos no podían hacer. Y confiaré en Dios para que haga lo que solo Él puede hacer. Yo, Señor, voy a hacer lo que puedo hacer. Esto no puedo hacer. Yo, por ejemplo, ahora puedo hablar. Ahora, yo no puedo hacer que ustedes tomen decisiones. Lo hace Dios. Podré hablarle fuerte, suavecito, asustarlos, qué sé yo, con algo. Pero el que hace el cambio, ¿quién es? Dios. Por eso, vamos juntos de nuevo. Haré lo que pueda hacer y confiaré en Dios para que haga lo que solo Él puede hacer. Y este es el camino que edifica tu fe.
Ahora viene la parte genial. Resulta que, imagínense, los discípulos estarían re contentos. Señor, quedémonos acá, seguí multiplicando, hacé milagro, todo bárbaro. Y entonces Jesús después le dice lo siguiente. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos se subieran a la barca. Vamos a remar, vamos. No, acá no los quiero. Vamos a remar. Para que se cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Lo gracioso es que nunca pudieron cruzar el lago y tuvieron una experiencia tremenda, y donde Jesús los preparó para esa experiencia y donde tenían que unir los puntos de, Dios quiere que haga cosas imposibles. Solamente Pedro lo hizo, pero esto es una historia que vamos a contar otro día. ¿Qué te dice Jesús? Confía en mí, confía en mí. Hacé lo que podés hacer y yo voy a hacer lo que no podés hacer. En otra ladera de la montaña, Jesús reunió a sus seguidores y les dijo lo siguiente: vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. A esta gente dice, pero Jesús, yo no caminé más de 50 kilómetros de mi casa. Ir a las naciones, ir a todo el mundo, a ser discípulos. Y entonces se volvieron a reír y pensaron, ya sé, Jesús, yo voy a hacer lo posible y vos vas a hacer ¿qué cosa? Lo imposible. Por eso, en esta noche, Dios te invita a que traigas lo que tenés. ¿Qué tenés? Tráelo. ¿Qué tenés? ¿Qué es lo que tenés? Tráelo al Señor. Y este es el lugar en el que todo seguidor de Jesús se encuentra en algún momento. Y cuando dudás, cuando decís que no, cuando seguís con tu vida, que decís no lo voy a hacer, estoy ocupado, estoy en una etapa difícil de mi vida, ¿sabes qué va a pasar con tu fe? Se atrofia. Se atrofia. Y el día que la necesites no la vas a tener. Y van a venir las lluvias, y van a venir los vientos, y va a crecer los arroyos, y tu vida puede caer en un desastre. Porque la fe es como un músculo. Si no la ejercito, se va perdiendo. Esta es tu oportunidad de experimentar a Dios de una manera que no podrías experimentar desde la seguridad. No puedo hacerlo, no tengo que hacer falta, estoy ocupado en otras cosas, alguien más tendrá que hacerlo. Y quiero que sepas esto, nunca vas a saber todo lo que está en juego de tu decisión de decir sí o no. No vas a saber jamás lo que está en juego en tu decisión de decir sí o no. Lo que sí vas a saber con certeza que está en juego tu fe. Y no vas a tener una fe salvaje, no vas a tener una fe grande, una fe fuerte, si no te pones a servir a otras personas. Por eso el ministerio personal nos posiciona para experimentar el poder de Dios en nuestra debilidad. Dios tiene poder, ¿cuántos creen en eso? Dicen amén, bien, dejate usar por el poder de Dios y vas a experimentar el poder de Dios ahí. Pero también el ministerio personal nos posiciona para experimentar la fidelidad de Dios. Dios es fiel en respuesta a nuestros pequeños actos de fe, a lo que tenés. Si querés una fe que valga la pena, anda hasta el final, seguilo a Jesús, seguilo, porque nunca vas a estar listo antes de saber lo que va a pasar. Porque no podés saber lo que va a pasar, excepto que tu fe se va a hacer muy grande. Y sabes una cosa, esta es la gente que cambia el mundo. La gente que cambia el mundo es la que hace algo. Los que hablan no cambian el mundo, pero aquellos que se dedican a hacer, a caminar con otros, a hacer que su vida sea de bendición para otros, son las personas que cambian el mundo. Y acá está la advertencia. Si decís que no, y la gente que dice que no, uno no sabe su nombre. Son anónimos. Pasaron desapercibidos por esta tierra. ¿Querés pasar desapercibido por acá? ¿Qué tipo de vida querés llevar? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Vas a seguir usándolo para vos solo? Las únicas personas que disfrutan de la vida son las que entran a jugar. Cuando vos estás jugando en un partido de fútbol, lo más lindo es entrar. Si estás en el banco suplente, no es lindo estar ahí. Es lindo que te diga, entrá. ¿Vas a entrar a jugar? ¿Qué hay en tu almuerzo? ¿Qué hay? ¿Qué tenés para dar a otros? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés que no estás dando? Jesús te dice, solamente tráeme lo que tenés, hacé lo que puedes hacer y yo voy a hacer cosas que vos no imagines. Y Él sonríe y te dice, te vas a sorprender, si dejás que yo use tu vida. Una vez más,
hay una historia que no se contó todavía en esta vida, que es la tuya. Hay una historia que no se contó, que es la tuya. ¿Vas a morirte sin contarla? Te invito a cerrar tus ojos y vamos a hablar con Dios. Tráeme lo que tenés y yo voy a hacer lo que vos no podés hacer. Confía en mí, hacé lo que podés hacer y yo voy a hacer lo que no podés hacer. Este es el camino del reino de Dios y así es como el mundo cambia. Señor, nos invitás a unirnos a tu aventura, a que nuestra vida sea una vida que valga la pena, Señor. Y queremos, Señor, jugar el juego y no ser solamente espectadores. Señor, todos nosotros tenemos algo para darte. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades, nuestro dinero, lo que somos, Señor. Vivir para nosotros es tener una fe chiquita que es muy riesgosa porque no va a poder superar las crisis que uno puede enfrentar. Señor, la fe es como un músculo. Quiero ejercer la fe de servirte aunque no entienda, aunque no vea, aunque no crea, aunque no esté preparado, aunque no tenga tiempo, aunque sea un tiempo difícil de mi vida. Quiero hacerlo, Señor. Usa mi vida para vivir las aventuras que vos tenés para mí. En nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Te gustaría ver la sonrisa de Jesús? ¿Te gustaría que Jesús sonría con vos? Jesús sonríe con lo que se aventura a un camino de fe. Amén.